Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 12 de marzo del 2017. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura del libro del Génesis. En aquellos días, dijo el Señor a Abraham: deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió, como se lo había ordenado el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida, no porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso Él gratuitamente. Este don, que Dios nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde toda la eternidad, ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad, por medio del Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 12 de marzo del 2017. En esta misa, el tema principal es el llamado. Todos los católicos bautizados hemos sido llamados ¿a qué? A ser santos. El Señor nos recuerda, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La palabra santo, significa, separado. Por lo tanto, el santo, es el que es separado por Dios, de entre todos los hombres, para una misión especial. Es elegido por Dios, para llevar a cabo su plan de salvación. También significa el que es, el ser perfecto, por eso estamos llamados a ser cada día mejor que ayer. Perfectos, no significa sin defectos, sino perfectos en el amor. En la primera lectura, vemos cómo llama a Abraham, y lo separa de su gente, de su familia y lo invita a salir de su tierra, a dejar todos sus planes, sus apoyos humanos, sus apegos y a confiarse entera y completamente en el Señor y en su promesa. En ti bendeciré todas las familias del mundo. En la segunda lectura Pablo, recuerda a Timoteo que él también ha sido llamado a consagrar su vida a Dios y a mantenerse firme en esta consagración, no obstante, los sufrimientos. Esta llamada de Dios a través de Cristo se hace más evidente en el Evangelio. Cristo llama a Pedro, Santiago y Juan a subir a una montaña alta y los invita a tomar parte en la transfiguración. Poco después los llama a descender del monte y a emprender decididos el camino de la salvación.
Dios también, a ti te está llamando, te ha separado, y quiere hacer de ti, un Abraham, un Pablo, un Timoteo, un Pedro, un Juan, un Santiago, para que unido a Cristo, te perfecciones día a día en el amor, entregando tu vida al servicio de Dios, comprometiéndote en la salvación de la humanidad. Audioreflexión de la primera lectura. Libro del Génesis. La historia de Abraham muestra claramente que es Dios quien toma la iniciativa en relación con la vocación de los hombres. El Señor les sale al paso y les muestra un plan sorprendente, inesperado y desproporcionado a sus posibilidades. Sal de tu tierra. Haré de ti un gran pueblo. En ti bendeciré todas las familias de la tierra. Dios llama a Abraham no porque es un hombre inútil, fracasado, flojo, que anda por la vida, sin pena ni gloria y sin rumbo. Sino por todo lo contrario. Dios no llama a los flojos. Dios llama a Abraham, no porque no tuviera nada que hacer, sino para cambiarle de qué hacer. Cuando Dios llama a Abraham, para invitarlo a formar parte de su plan de salvación, Abraham tiene una esposa, tierras, ganado, amigos, sirvientes, una familia, es una persona plenamente establecida, que está esperando pasar su vejez de una manera tranquila y gozar del fruto de su trabajo. Dios cuando llama a Abraham le cambia sus planes, de entrada le pide que deje su país, su parentela, la casa de su padre. Y Abraham responde al llamado, dejando atrás planes personales, posesiones, y la seguridad de su tierra y de su parentela, para emprender un camino de fe, que lo conducirá a una nueva tierra, una nueva historia, una nueva descendencia. Razón por la cual, Abraham se convierte en un personaje importante en la historia de la salvación. Es el hombre de la promesa, el hombre dócil y obediente a la iniciativa de Dios. El hombre que se deja guiar por la voluntad salvífica de Dios por encima de sus proyectos personales. Sale de su tierra confiando solo en la promesa de Dios. Su actitud es de una obediencia y confianza absoluta, un total abandono en la voluntad de Dios. Abraham se orienta hacia una grandeza que es la grandeza de Dios. Por su fidelidad Abraham se convierte en sí mismo en una bendición de Dios. Se hace de algún modo, don de sí mismo para los demás. Será el principio de una cadena de eslabones, que llevará la bendición de Dios no solo a Israel, sino a toda la humanidad. En realidad todo aquel que se abandona al llamado de Dios, se convierte en un eslabón de esta cadena de bendiciones. En cambio todo aquel que se resiste al llamado de Dios, se convierte en una maldición, para sí mismo, y para los demás. En Abraham comprendemos, que el sacrificio que implica la obediencia fiel al plan de Dios, es fuente de fecundidad espiritual, de gracia y de bendición. Quien se confía sinceramente a Dios, no queda defraudado en nada. Dios es fiel. Recuerdo a una amiga que me decía, ¿sabes? Yo creo que Dios cada día me pide más, yo creo que me pide mucho, a lo que yo le contesté, estás equivocada, Dios no pide mucho, pide todo, pero te da a cambio todo. Vemos como Dios junto al llamado que le hace a Abraham, también le hace un ofrecimiento maravilloso. Haré nacer de ti un gran pueblo, engrandeceré tu nombre, y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. ¡Guau, qué ofrecimiento! Y sabes, este ofrecimiento hoy Dios quiere hacértelo a ti, llamándote al igual que a Abraham a dejar tus planes, tu familia, tu vida y a escuchar su llamado. Para darle una respuesta a este tipo de invitación, se necesita tener madera de santo. Si tú no tienes madera de santo, seguramente, vas a ignorar el llamado de Dios. Pero si tienes madera de santo, este es el momento de convertirte en bendición de Dios para ti y para todos aquellos que te rodean. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Deuteronomio. Capítulo 7, versículos 6 al 8. Eres un pueblo consagrado a Yahvé, tu Dios. Yahvé te ha elegido entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra para que seas su propio pueblo. Yahvé se ha ligado a ti, y te ha elegido, no por ser el más numeroso de todos los pueblos, al contrario, eres el menos numeroso.
más bien te ha elegido por el amor que te tiene y para cumplir el juramento hecho a tus padres. Por eso Yahvé, con mano firme, te sacó de la esclavitud y del poder de Faraón rey de Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios nos ha elegido entre todos los seres humanos que hay en la faz de la tierra, y esto no es una casualidad, es una diosualidad. Dios hace todo intencionalmente. Dios no eligió a Israel, por ser un pueblo grande, numeroso, bueno o importante, sino lo eligió por amor, porque Él quiso. De la misma manera Dios, no, nos elige a nosotros por ser los más listos, los más ricos, los más carismáticos, quizás, somos todo lo contrario. Dios nos elige por el amor que nos tiene, no por nuestros méritos. Yo siempre he dicho, que si yo fuera Dios, yo no me hubiera elegido a mí misma, pero qué bueno que mis pensamientos no son los de Dios, ni mis caminos son los suyos, porque gracias a su amor y a su misericordia infinita, estoy formando parte de su pueblo elegido, y he sido bendecida y soy gracias a la misericordia de Dios instrumento de bendición para muchas personas. Yo creo que no puede haber mayor felicidad que pertenecer al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, ser bendecido y ser una bendición para los demás. Se trataba de un científico serio. No de un farsante. Le habían pedido que estudiara los problemas de una planta de rosa que estaba pasando por dificultades en su período de floración. Tomó las cosas muy en serio. Primero estudió la tierra. Se trataba de una tierra con historia y con condicionantes negativos. Además, toda la lluvia que caía sobre aquella parte del tejado, se descargaba justo sobre la planta. Podía suceder que a veces hubiera exceso de humedad. Carecía de sol por la mañana. En cambio de tarde lo tenía en demasía, por el reflejo de la pared encalada que le devolvía duplicado el calor. Aparte la variedad de ese tipo de rosa no era la más adaptada a ese clima. Fue plantada fuera de su época, y de pequeña había sufrido un serio accidente que por poco termina con su existencia. ¡Cuántos traumas y condicionantes! Realmente al leer el informe, era como para desesperarse. ¿Qué se podía hacer? Aparentemente se trataba de circunstancias irreversibles, o muy poco variables ya. Todos los por qué se referían a su pasado, y eran simplemente informes sobre la realidad existente y comprobable. Y lo que en realidad interesaba no era el pasado, sino el presente de la planta y su futuro. Así es que, fueron nuevamente al científico, para pedirle un consejo. ¿Querían saber para qué? La planta estaba precisamente allí y no en otro lugar. ¿Para qué se le pedía a la pobre Rosa que viviera esa geografía e historia con tantos condicionantes negativos? Y el hombre, que era un científico en serio, no un farsante, les respondió: eso no me lo pregunten a mí. Pregúntenselo al jardinero. Y era cierto. La respuesta estaba integrada en un plan mucho más amplio que el de la simple historia comprobable de la planta. El jardinero tenía un proyecto en totalidad que abarcaba todo el jardín. En su sabiduría, conocía muy bien todo lo que con su ciencia descubriría el científico. Y sin embargo quiso que la rosa viviera, y que su existencia embelleciera dolorosamente aquel rincón del jardín, comprometiéndose a vigilar sus ciclos y a defender su vida amenazada. El jardinero estaba comprometido tanto con la rosa como con toda la vida y la belleza del jardín. Esto dependía de un plan nacido en la sabiduría de su corazón, y por tanto no podría nunca ser investigado por el científico, que reducía su búsqueda a la mera existencia de la planta individualmente considerada en su geografía concreta. Al médico podrás preguntarle sobre los por qué de tu dolor. Al psicólogo sobre la raíz de tus traumas. Al historiador y al sociólogo, el pasado que te condiciona. Pero el para y por qué fuiste llamado a la vida aquí y ahora. ¿Cuál es tu misión? Eso tienes que preguntárselo a Dios. Jesús decía: mi Padre es el jardinero. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Marcos capítulo 8, versículos 34 al 35.
Luego llamó no solamente a sus discípulos, sino a toda la gente, y les dijo, si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues quien quiera asegurar su vida la perderá, y quien sacrifique su vida por mí y por el Evangelio se salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchos de nosotros pensamos que el llamado es solo para los sacerdotes, las monjitas, los diáconos, etc. Estamos muy equivocados. En esta lectura nos dice claramente que Dios no solamente llamó a sus discípulos, sino a toda la gente. Eso sí, el precio es el mismo para todos, negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Recuerdo en este momento a los magos de Oriente, que no eran parte del pueblo elegido, y que fueron llamados por Dios y acudieron a su llamado, y sobre todo veo en los magos de Oriente, al hombre que sigue una estrella que lo lleve a la realización de sus sueños. Muchas veces la estrella, no lleva al hombre al lugar que busca. Los sabios esperaban ver un palacio y un rey y encontraron un establo y un niño. Sara, la esposa de Abraham, a lo mejor también esperaba una tierra llena de riquezas, mayor comodidad, un hijo inmediato etc., por eso se desesperó. Quizás, muchos de los que seguimos a Dios, al final solo nos encontraremos frente a un establo, frío y maloliente. Pero tanto Abraham, como los magos de Oriente, en vez de desanimarse ante tal situación, buscaron a Dios en el pequeño que estaba en el portal, entre duras pajas y lo encontraron y no solo eso, dieron lo mejor de ellos, oro, incienso y mirra y en su retorno cambiaron su rumbo. Aprendo de los magos, al igual que de Abraham, cuando en una situación distinta a la esperada, busco a Dios. Quizás mi familia, mis finanzas no son las esperadas, mi relación de pareja puede que no sea estable. Lo importante, es no desanimarse, buscar a Dios y como Abraham y los magos dar lo mejor de mí a Dios, mi corazón, mi amor, mi fe, mi entrega incondicional. Rendirme ante Dios y entregarle mis aflicciones. Dejar que sea la luz de Dios, la que me guíe y sus fuerzas las que me ayuden por el nuevo camino. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Zacarías capítulo 2, versículo 12. Porque esto es lo que dice Yahvé, que me ha enviado con su poder, respecto de las naciones que los han asaltado a ustedes. El que a ustedes los toca me pega en la pupila del ojo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré a quien te bendiga, maldeciré a quien te maldiga. Dios al elegirnos, al llamarnos, nos llama a hacer uno con Él, y Él se hace uno con nosotros. Ciertamente, nos pide dejarlo todo, pero a cambio nos da todo. El que a ustedes les toca, me pega en la pupila del ojo, significa que lo que alguien le hace a un servidor de Dios, se lo hace a Dios mismo. Qué hermoso sentirse uno tan protegido, tan cuidado, nada más, ni nada menos que por Dios mismo. También la Escritura dice, el que dé a uno de los míos un vaso de agua, no quedará sin recompensa. Recuerdo, que en mis primeros años de predicadora, tuve problemas económicos, hasta llegar al punto de no tener para la gasolina de mi carro. Con la poca gasolina que me quedaba, y con mucha fe, me encaminé a mi comunidad, prediqué, y a la salida, un niño me alcanzó antes de subirme al carro y me dio un sobre, no me dijo quién me lo enviaba. Al abrirlo, me encontré con 1000 pesos de esa época, que era exactamente con lo que se llenaba el tanque de gasolina de mi carro. Nunca supe quién me los mandó, hasta después de un año, precisamente en la misma comunidad, una señora me dio el siguiente testimonio. Hace poco, pasé por una racha económica tremenda, me dejó mi esposo, me iban a quitar mi casa, me iban a embargar, tenía que pagar ese día 100.000 pesos, y como no encontré la manera de obtenerlos, me puse a llorar, pidiéndole a Dios tuviera piedad de mí. En ese momento, tocaron a mi puerta, era un primo que tenía años sin verlo, que había venido a saludarme, yo por más que me seque las lágrimas, no pude evitar que él notara que estaba llorando, me preguntó qué me pasaba, le conté mi situación, y sin ir más lejos, sacó su chequera, me firmó un cheque por 100.000 pesos, me lo entregó y se fue.
En ese momento, recordé que hace un año, que gracias a Dios económicamente me estaba yendo muy bien, sentí, desde el fondo de mi corazón, la necesidad de mandarte con un niño un sobre con 1000 pesos. Pero no quería que supieras que te los estaba dando yo, quería que sintieras que te los estaba mandando Dios, y ahora veo como Dios da, de verdad el 100 por 1, yo te di 1000, y Él me mandó 100.000. Recuerda, lo que dice la Escritura, el que siembra mezquinamente, mezquinas cosechas tendrá y el que siempre generosamente, generosas cosechas tendrá. Dios jamás se deja ganar en generosidad. Audio reflexión de la segunda lectura. Segundo libro de Timoteo. Pablo cuando escribe esta carta, se encuentra encarcelado, a punto de ser martirizado. No obstante, en lugar de quejarse, lamentarse, inconformarse, invita a Timoteo a compartir con él los sufrimientos por el Evangelio, y le enseña que la única manera de pasar por todos esos sufrimientos es sostenido por la fuerza de Dios. Dios a través de Pablo en esta carta, también nos dice, no solo quiere salvarnos, sino que quiere hacernos instrumentos de salvación, quiere que seamos extensión suya y por eso nos hace un llamado muy especial, a que le consagremos nuestra vida, y no por nuestras buenas obras, sino porque nos ama. Si respondemos al llamado, Dios va a destruir la muerte y va a hacer brillar la luz de la vida y de la inmortalidad, por medio del Evangelio, en nuestras vidas y en la de los que nos rodean. A veces la gente se acostumbra a lo que ve en las películas y termina olvidando la verdadera historia. El otro día platicando con una amiga, le pregunté, ¿te acuerdas de la escena más espectacular del film, Los 10 Mandamientos? Claro que me acuerdo. Contestó mi amiga. Moisés, interpretado por Charlton Heston, en determinado momento levanta su bastón, las aguas se dividen y el pueblo hebreo atraviesa el mar a pie. Al oír esto, la interrumpí inmediatamente, para aclararle lo siguiente. Pues me gustaría decirte que en la Biblia el relato es diferente. Dios ordena a Moisés en Éxodo 14:15. Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y solo después de que el pueblo comenzó a andar, Moisés levantó el bastón y el mar rojo se abrió. Solo la fe en Dios hace que el camino se manifieste. Solo vas a entender el llamado de Dios cuando te pongas a seguirlo y a servirlo en fe. Y recuerda, primero tú pones el pie, luego Dios pone la mano, de otra manera nunca vas a poder cruzar el precipicio que existe entre la tierra y la eternidad. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Segundo libro de Tito capítulo 3, versículo 5. No se fijó en lo bueno que hubiéramos hecho, sino que nos tuvo misericordia y nos salvó. En el bautismo volvimos a nacer y fuimos renovados por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios no puede elegir ni llamar a los hombres buenos, porque sin Dios el hombre no puede ser bueno. Dios mismo nos dice, sin mí no pueden hacer nada bueno. Por lo tanto, si el hombre sin Dios no puede ser bueno, es necesario primero responder al llamado y elección de Dios, para luego poder llegar a ser bueno. Recuerdo el cuento del rey, que llegó entrando de manera triunfal a la ciudad, venía engalanado con sus mejores vestiduras, cubierta de pedrería fina, perlas, esmeraldas y con realces de hilo de oro. Su caballo, también venía vestido en forma suntuosa, lo seguía un séquito vestido con todo esplendor y magnificencia que marchaban llenos de orgullo detrás de su rey, recibiendo junto con él, la gloria. En eso, a la entrada de las puertas de la ciudad, estaban dos pordioseros. El primer pordiosero, se acercó al rey y empezó a implorarle. Rey, ten compasión de mí, mira mis pies, todos sangrados y reventados de tanto caminar descalzo, dame unos zapatos para poder caminar sin herirme. El rey seguía cabalgando suntuosamente, ignorándole. Insistió de nuevo el pordiosero. Mira mi piel morada del frío, ten piedad de mí y dame una capa para cubrirme. El rey se mantenía inconmovible, y sin escucharle seguía cabalgando. Insistió aún más fuerte el pordiosero. No he comido en varios días, dame unas monedas para comprar algo para alimentarme. El rey ignorándolo pasó de largo.
El segundo pordiosero, en lugar de ponerse a pedir limosna al rey, se mezcló con el séquito y se puso a marchar atrás del rey, a lo que el encargado del séquito corrió a decirle al rey: Rey, en el séquito, marchando junto con nosotros, viene un hombre que no trae los zapatos, ni el sombrero, ni la vestidura adecuada. A lo que el rey contestó: que le pongan zapatos, vestido, sombrero y lo alimenten, porque nadie puede formar parte de mi séquito si no tiene la vestidura adecuada. Yo te invito a meterte en el séquito de Dios. Yo sé que a lo mejor te sientes muy pecador, que sientes que tu vida, tus obras, no son dignas de Dios, pero si Él te está llamando, no es porque tú puedas ser santo, sino porque Él puede y va a hacer de ti un santo. Por lo tanto, lo importante no es tanto lo que tú puedas hacer por Dios, sino lo que Dios puede hacer por ti. Déjate hacer por Dios. Conságrale a Dios tu vida y abandónate en su amor. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Juan, capítulo 15, versículo 16. Ustedes no me escogieron a mí, soy yo quien los escogí a ustedes, y los he puesto para que vayan y produzcan fruto y ese fruto permanezca. Y quiero que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando escuché por primera vez esta palabra de Dios, ustedes no me escogieron, yo los escogí a ustedes, me sentí feliz, y le dije a Dios: conste, tú sabes bien quién soy. A ti no te puede engañar, y si a pesar de saber quién y cómo soy, has creído en mí, y crees que de mí puedes hacer una persona santa, adelante, aquí estoy, tienes mucha tela de donde cortar. Desde entonces entendí que, junto con el llamado, Dios se comprometió a respaldarme con su gracia para realizar sus planes. Cuando el Señor toma nuestra vida, nos va moldeando de tal forma que nos prepara para trabajar en su obra. Muchas veces nos sentimos incapaces y otras veces sin recursos para empezar a trabajar en lo que nos ha encomendado, olvidándonos incluso que quien nos ha llamado nos va a respaldar. Cuando me he llegado a encontrar en esa situación, tiendo a orar así: gracias, Señor, porque sé que tú estás conmigo, tú me has dado un ministerio el cual con mis propias fuerzas no podría realizar y con mis recursos no podría completar, pero si tú me envías, tú me respaldas, aquí estoy, sé que todo lo que necesitas es un corazón dispuesto para trabajar. Gracias por tomarme en cuenta para tus planes, para expandir tu reino y para bendecir a quienes no conocen de tu amor. Porque Dios no se arrepiente de su llamado ni de sus dones, nos dice San Pablo en Romanos 11, 29, Dios te ha llamado, te ha escogido, quiere separarte, porque quiere hacer de ti, un Abraham, un Pablo, un Timoteo, un... Pon tu nombre enseguida, si es que has decidido darle una respuesta como la de estos grandes hombres, dejándolo todo y consagrándote a Dios. ¿Qué te impide entregarte actualmente a Dios plenamente? Entrégale también ese miedo, esa excusa, esa justificación. No temas, Él te está llamando, y está dispuesto a pagar las consecuencias de haberte elegido, está dispuesto a cargar con todos tus problemas, a pagar todas tus deudas, a perdonar todos tus pecados. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Efesios. Capítulo 2, versículos 8 al 9. Pues por gracia de Dios han sido salvados, por medio de la fe. Ustedes no tienen mérito en este asunto. Es don de Dios y no tienen por qué sentirse orgullosos, porque no lo consiguieron con sus obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un esposo fue a visitar a un sabio consejero y le dijo que ya no quería a su esposa y que pensaba separarse. El sabio lo escuchó, lo miró a los ojos y solamente le dijo una palabra: ámela. Luego se calló. Pero es que ya no siento nada por ella. Ámela, repuso el sabio. Y ante el desconcierto del Señor, después de un oportuno silencio, agregó lo siguiente: amar es una decisión, no un sentimiento. Amar es dedicación y entrega. Amar es un verbo y el fruto de esa acción es el amor. El amor es un ejercicio de jardinería. Arranque lo que hace daño, prepare el terreno, siembre, sea paciente, riegue y cuide.
Esté preparado porque habrá plagas, sequías o excesos de lluvia, mas no por eso abandone su jardín. Ámese a usted mismo y ame a su pareja, es decir, acéptela, valórela, respétela, dele afecto y ternura, admírela y compréndala. Eso es todo, ámela. Yo te diría como el sabio, ámate, déjate amar por Dios. A lo mejor tú no sientes nada hacia Dios, hacia ti mismo o hacia los demás y por eso crees que a lo mejor Dios se equivocó al llamarte. Dios no se equivoca, Dios quiere salvarte, porque te ama, y te ama precisamente porque eres pecador y andas mal, y quiere manifestarte su amor y su misericordia. Y todo esto, es para que el día de mañana, no te sientas orgulloso de haberlo conseguido por tus obras, sino que te sientas orgulloso, de haberlo conseguido por su misericordia y por tu humildad, pero recuerda, el amor es un verbo, no es un sustantivo, y eso implica una acción. El amor es un ejercicio diario que implica ir arrancando poco a poco, día a día, lo que nos hace daño, e ir sembrando a través de la palabra de Dios pacientemente, fertilizando con los sacramentos y regando con la oración y el fruto, vendrá por sí solo. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de Mateo. Jesús, toma aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, y los hace subir a solas con él a un monte elevado, nos dice la Escritura, y lo más hermoso, ellos se dejaron tomar, y Cristo se transfigura en su presencia, permitiéndoles ver lo que ningún hombre creado, jamás había visto, la gloria de Dios. Bien nos dice la Escritura, ojos no han visto, oídos no han oído, ni mente alguna puede imaginar, lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Fue algo tan grandioso lo que vieron, que Pedro inmediatamente quiso construir 3 chozas. Cuando uno quiere construir una casa en cierto lugar, es porque se piensa quedarse a vivir ahí toda su vida. Esto quiere decir que Pedro quería quedarse gozando de esa gloria toda su vida, pero Cristo le dice, para subir, hay que bajar, así es que, baja del monte. En esta vida, todo tiene precio y consecuencias, todo lo que vale cuesta, y alcanzar el cielo, alcanzar la gloria tiene un precio, y el precio nos lo hace saber el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Este es mi Hijo, escúchenlo. El precio es escuchar a Cristo, seguirlo, y servirlo, es la clave para poder complacer al Padre, y alcanzar de él la gloria eterna. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Mateo. Capítulo 22, versículo 14. Sepan que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No sé, si alguna vez Abraham, los apóstoles o Pablo, se preguntaron por qué a mí. Más bien creo que gracias a que nunca se lo preguntaron, sino simplemente se dieron a la tarea de responder generosamente al llamado y elección que Dios les hizo, fue que Dios pudo hacer en cada uno de ellos, maravillas. ¿Quieres ser de los elegidos? Para ser de los elegidos, tenemos que dar una respuesta generosa como la de nuestros antepasados. Me gustaría compartirte la letra de un canto, con el que los jóvenes de Chile, respondieron al llamado que Dios les hizo a través del Papa, Juan Pablo II, cuando estuvo con ellos. Señor, toma mi vida nueva. Antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto, a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten de tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando por valles predicando, lo bueno que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra, que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría. Simplemente por no saber de ti. Encuentro de jóvenes con el Papa en Chile. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 11. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más y más por asegurar el llamado de Dios que lo ha elegido. Si obran así, no tropezarán nunca. Y además se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La respuesta no es solamente de un día, de una Semana Santa, de un encuentro, sino de todos los días, y que es esforzarnos, dar lo que puedo, dar lo que quiero, dar lo que debo. Esforzarme es dar más, de lo que quiero, puedo o debo. Solo así daremos una respuesta digna, al llamado de Dios. A Dios no le gusta la mediocridad, ni la tibieza. A los tibios, los vomita Dios y los vomita el diablo, dan asco. Por eso, si no te esfuerzas día a día por asegurar el llamado, dando una respuesta generosa, llena de amor y fidelidad, otro vendrá a ocupar tu lugar. Pero si te esfuerzas, Dios te recompensará con creces, por eso dice la lectura, que se nos facilitará generosamente, la entrada al reino de los cielos. Y en generosidad, nadie le gana a Dios. Checa en qué áreas de tu vida, tu respuesta a Dios es mediocre. En ese rosario mal rezado y de mala gana. ¿No crees que te puedas esforzar más? En esa misa mal oída. ¿No crees que te puedas esforzar más? En ese servicio hecho de mala gana y a la fuerza. ¿Crees que te puedas esforzar más? En ese amor, paciencia y comprensión que tienes para con los que viven contigo. ¿Crees que te puedas esforzar más? Buenos, pues hazlo. En el interior de cada persona se libra una gran batalla. Por un lado encuentra el águila que asciende. Todo lo que el águila representa es bondad y belleza. Esta se eleva muy por encima de las nubes y aun cuando cae en picada hacia los valles, construye su nido en los riscos verticales de las montañas. Esta águila se alimenta de esfuerzo y entrega, forma también parte de su menú el sacrificio y las luchas. Está acostumbrado a soportar privaciones y lleva con aplomo las pruebas. Nunca se derrota y está siempre dispuesta a volver a empezar. Al otro lado de nuestro interior se encuentra la escurridiza serpiente, la víbora de cascabel. Este taimado y engañoso reptil representa los peores aspectos de una persona, su lado oscuro. La serpiente se alimenta de los fracasos y caídas de la persona. La depresión es otro de sus bocados y se justifica a sí misma por su presencia en la masa escurridiza. Por eso nos enseña a huir, a no comprometernos, a no responsabilizarnos y a nunca enfrentarnos a nosotros mismos. Tiene la facilidad de arrastrarnos a los vicios y suscitar en nosotros nuestros más bajos instintos. La gran pregunta es ¿cuál de las dos ganará la batalla por nuestra vida? La respuesta es más sencilla de lo que nos imaginamos. Ganará a la que más alimentemos. ¿A cuál estás alimentando más? Si en tu vida toma control el fracaso y la mediocridad que te llevan a encontrar una y mil excusas, para no responder al llamado de Dios, y te llevan a eludir constantemente tus responsabilidades, a renegar, a estar culpando a los demás de tu tibieza y cobardía, ¿no será que dejaste que la serpiente se enseñoreara de tu vida? Dios no te creó para el fracaso, sino para el éxito, para la libertad, el amor, la fe y aunque digamos que esto nos ha traído muchos sinsabores, también es cierto que nos ha regalado experiencias maravillosas y felices junto a nuestros seres queridos. Deja de alimentar a la serpiente y de quejarte de tu suerte. Si te caíste, sigue el ejemplo del águila y vuélvete a levantar. Esfuérzate por asegurar el llamado para que conquistes el reino de los cielos, para ti y para los que te rodean. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Eclesiástico capítulo 15, versículos 16 a 17. Él ha puesto ante ti el agua y el fuego. Lleva tu mano a lo que quieras. Ante el hombre está la vida y la muerte, lo que prefiere cada cual le será dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ni la salvación ni la condenación son obligatorias, sino voluntarias. Bien pudieron Abraham, Pablo, Timoteo, Pedro, Santiago y Juan, haber dicho no al llamado de Dios, como lo hizo el joven rico que pasó sin pena ni gloria por el mundo, y del cual nunca sabremos su nombre. ¿Y sabes por qué nunca vas a saber el nombre del joven rico que se negó a seguir a Cristo y a responder a su llamado y a seguirle? Porque en el libro de la vida, solo están escritos los nombres de los que respondieron con su vida al llamado de Dios. Tú elige, ¿quieres que tu nombre esté escrito en el libro de la vida?
¿O quieres que tu nombre esté escrito en el libro de la muerte? Recuerda, solo existen dos bandos, el que está con Cristo, y el que está contra él. Por lo tanto, todo aquel que no responde al llamado de Dios, responde automáticamente al llamado del diablo, y el diablo ni tardo ni perezoso, anota en su libro, el nombre de todos aquellos que se niegan a aceptar el llamado de Dios. No cualquiera es llamado, no cualquiera es separado por Dios para hacer de él un elegido de Dios, un santo. Y tú, por si no te habías dado cuenta, eres un elegido de Dios, si no, no estarías escuchando a través de este escrito, en este momento su llamado. Hoy Dios te renueva el llamado, te dice que eres de sus elegidos, y que no importa que no creas en ti, no importa que no creas en la vida, ni en el hombre, ni siquiera importa que creas o no en Dios, lo único verdadera y realmente importante es que te des cuenta cómo Dios cree en ti, y respondas con generosidad a su llamado, abandonándote en sus manos y verás realizado en ti, lo que dice el salmista. Qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que se acoge a él. Me gustaría terminar con la oración de San Agustín. Señor, pídeme lo que quieras, pero dame todo lo que me pides. Que Dios le bendiga a todos y los llene de los dones y las gracias necesarias, que nos permitan esforzarnos cada día, más y más para mantenernos firmes y perseverantes en nuestra respuesta al llamado tan maravilloso que Dios nos ha hecho, para servirle, para trabajar en la extensión de su reino. Oremos por todas las misiones que tenemos en puerta, Camichines, Estanzuela, Salitre 1, Salitre 2, San Pablo, para que Dios derrame su Espíritu Santo en abundancia, sobre todos los que van a participar de una manera u otra, llenándonos de amor, sabiduría, gracia y bendición, y para que todas las personas que han sido invitadas, den una respuesta generosa y acudan a tomar los cursos. Oremos por todos los integrantes del grupo de familia de la Virgen María, para que Dios nos permita seguir respondiendo a su llamado, cada día con mayor amor, fe, esperanza, y entrega auténtica. Oremos por todos los que nos han pedido oración, o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, el Padre Ricardo Durán, por el Padre del Crucero, por los hijos de Silvia, por Emérita, por Alma, por María Bando, por Betty, por Mago Gómez, María Elena Zavala, por Olga, por Gerardo, por Guadalupe Velasco, por Víctor, por Estoyan, por Vicky, por Clara y su bebé, por todos los integrantes del grupo Familia de la Virgen María, por todos nuestros familiares, para que el Señor Jesús a todos nos remedie nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Sigamos orando por el programa de radio en Nueva York, para que nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, nos siga llenando a todos los que participamos de amor, fe, esperanza y sabiduría. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.